Vamos a ver hoy el príncipe de paz, o título del mensaje, el príncipe de paz. Y creo que es una de las cosas que tenemos que mirar, porque como lo hemos venido diciendo y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es mucho o todo el mundo quiere la paz. Todo el mundo habla de la paz. Bueno, en fin. Todos conocemos esas cosas. Y Jesús, una de las cosas más significativas, quizás, o importantes, aunque todo lo que hizo Jesús en sus 3 años fue muy importante, pero en este caso marca un comienzo, diría yo, un comienzo, y marca un momento tan especial en la humanidad. Así como el día que nace Jesús marca una fecha importante para la humanidad, marca una fecha donde la historia de la humanidad se parte en dos, antes y después de Jesús. Ningún hombre ha partido la historia como el Señor Jesucristo. Y vemos aquí que dentro de este, o en este suceso que se conoce y todos lo conocemos, y quizás usted lo encuentra en todas las Biblias, y es que dice que la entrada triunfal a Jerusalén. Alguien decía en alguna ocasión, porque cuando Jesús entra aquí, digamos, Jesús entra hoy domingo a Jerusalén, más o menos esa es la edad, y ya entra en la última semana, donde ya Él es crucificado el viernes y todo esto. O sea, estos son el último evento prácticamente que marca ya la llegada de Jesús y ya a su punto final en cuanto a que ya iba a ser crucificada. Esta es la última, eso es uno de los elementos más importantes de lo que se conoce como la última semana de Jesús antes de su crucifixión. Por eso creo que se le llama, y ahí viene Domingo de Ramos, porque como ustedes ven, entregaban ramos a la entrada de Jesús, o colocaban ramas. En el Evangelio de Juan dice que llevaban palmas, hojas de palma, que eran las que batían. En estos habla Lucas y Mateo y Marcos, hablan de cortaban ramas y las colocaban. Parece que las palmas, la hoja de palma la usaban como para hacer una especie de alabanza o algo así. Entonces, mis hermanos, Jesús, como dice en otra parte que no recuerdo ahorita exactamente, dice que Él iba hacia Jerusalén con la frente, ¿qué? En alto. Ahora alguien dirá, ¿y qué tiene de triunfar la semana, la entrada a Jerusalén cuando iba a ser, qué? Crucificado. Para el mundo era algo, para algunos y para muchos no tenía importancia. Para la parte religiosa de ese entonces sí tenía mucha importancia, porque ellos querían a toda costa que Jesús fuera quitado del medio. Porque como ustedes saben, durante todo el trajinar de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, era que Jesús combatió la religiosidad de los fariseos y los escribas, combatió la religiosidad de la falta de amor, de la falta de compasión, la no misericordia que tenían ellos, y ese fue el problema, y por eso ellos se levantaron contra Jesús, porque Jesús no estaba de acuerdo con sus dogmas y todo lo que habían agregado a la ley. Jesús cumplió la ley, toda la ley. Lo que no estuvo de acuerdo fue con lo que le agregaron a la ley. Lo que no era lo que Moisés había dado en el monte Sinaí, sino que ellos agregaron una cantidad de cosas al punto que llegaron a perder el amor
y la misericordia por el pobre, el necesitado, el enfermo y todas estas cosas. No sanaban a nadie, pero querían que Jesús tampoco sanara a nadie. Acuérdese que cuando Jesús entraba a una sinagoga y sanaba a alguien, se formaba el problema. Y máxime se lo hacía, ¿qué? El día sábado. Entonces, mis hermanos, ese fue el problema. No que Jesús no cumpliera la ley. Jesús sí cumplió toda la ley, sino que Jesús no estaba de acuerdo con todo eso que agregaron para ponerle cargas a la gente, cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo: ustedes ponen cargas a la gente, pero ustedes ni con un dedo siquiera las mueven. Mi hermano, en este caso, cuando dice el versículo 5, no, leamos del 3. Y si alguien os dijere, este es el caso también, y vamos a mirar, miren hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar qué significó el burro? O sea, yo a veces cuando hoy hemos dado las clases de homilética y hermenéutica, yo les he dicho, hay que mirar detalles. ¿Por qué Jesús entró en un burro? Sí, estaba profetizado desde Zacarías, pero ustedes, algunos se han dado a la tarea de investigar por qué entró Jesús en un burro. ¿Qué significaba el burro en los tiempos de Jesús? ¿Para qué era usado el burro en los tiempos de Jesús? Y es que a veces, hermano, por eso yo les digo, para poder entender a veces un mensaje o el contexto de lo que está sucediendo o sucedió en ese entonces, tenemos que entrar a mirar detalles. Entonces dice: si alguien os dijere, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Esto todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, vamos a Zacarías 9:9. Disculpen. Zacarías 9:9. Dice así: alégrense mucho, hija de Sión. Es Jerusalén. Sión es el monte donde está Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí ustedes dirán, ustedes ven que cuando llegaron los dos discípulos había una burra y había un ¿qué? Un pollino. Si usted mira y detalladamente, Jesús montó ¿sobre quién? Sobre el pollino, lo que indicaba que ese animal no había sido nunca montado. La burra sí, pero el pollino no. Entonces, mis hermanos, para los judíos y para la época de Jesús, un burro o un asno tenía una importancia grande, primero porque era como un símbolo de humildad, sencillez, era un animal de servicio, era un animal de carga, y no podía faltar el burro en cada casa. Es más, la realeza a veces tenía su burro para montar. Lean en Jueces, había un hombre que tenía 70 hijos y cada uno montaba una burra. En Jueces hay dos casos. Claro que el tipo no tenía que ser hijo, no tenía sino 70 hijos. Y cada uno tenía su asno, en el cual montaban. Ahora, entendamos lo siguiente: Jesús viene y primero lo que tenemos que entender es que en la entrada a Jerusalén se cumple la palabra profética. Y vuelvo a decirles lo que les he venido diciendo y hablamos en estos días de la palabra profética. La palabra profética se tiene que cumplir tal como está escrita. Y aquí en Zacarías capítulo 9 dice claro, y ustedes lo acaban de leer, y dice que he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde,
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús exactamente entró como está ahí en la palabra. ¿Se cumple la palabra de Zacarías? Claro que sí. Zacarías fue escrito alrededor del año 500, 600 antes de Cristo. Y esta palabra se cumplió después y tal como sucedió. Ahora, miremos lo siguiente, amada iglesia. El asno o burro, como nosotros más lo conocemos dentro de nuestro lenguaje, es un animal de carga, es un animal servicial, manso, es un animal dócil y todas estas cosas. Pero los reyes en ese entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo entraban a sus ciudades y en qué andaban. En caballos. Salomón se dice que después de la etapa de Salomón, ustedes saben que él fue aficionado a los caballos. Él fue el que más tuvo caballos y eso comercializó con caballos mucho. Él era muy aficionado. Se dejó un poco el servicio, el que medio podía, entonces ya tenía un caballo, no un asno. El caballo normalmente significa poder y guerra. Si Jesús entra a Jerusalén en un caballo, ¿qué era lo que esperaban los judíos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué significaba que Jesús hubiera entrado en un caballo a Jerusalén? Que venía no en son de paz, sino de guerra. Porque el pensar judío de ese entonces era que el Mesías era un hombre que venía a quitar el imperio romano, que era el que gobernaba en ese momento, que venía en son de acabar con un imperio de guerra para instalar el de él. Entonces, como no hubo esa coordinación, digo yo, por decir una palabra, entonces cuando Jesús entra a Jerusalén en un burro, en un pollino, esto estaba significando ¿qué? Que él venía en ¿qué? En son de paz. Que él venía a instalar un reino no de guerra, sino de paz. El entrar en un burro a Jerusalén significaba y daba dando a entender que Jesús venía como un siervo ¿qué? Humilde, sencillo, que venía a rescatar, por decir así, al necesitado. Y los reyes de ese entonces, los emperadores, andaban en sus caballos que indicaban poder, autoridad y todo lo que usted quiera, pero siempre como se conseguían las cosas, como se pasa hoy en muchas situaciones, todo se conseguía a través de ¿qué? De la guerra. Acuérdense que toda la época, cada reino era conquistado a través de ¿qué? De la guerra. Roma y Jerusalén fue destruido por el emperador Tito en el año 70. Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por el comandante Tito romano. ¿A través de qué? De la violencia. Entonces había un panorama de violencia, la cual esperaban la gente de ese entonces que viniera un rey a quitar ese imperio, acabar con ese imperio, porque querían que eso se hiciera de esa manera, pero no era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios entonces? Entonces lo primero es que aquí se cumple la profecía del Señor. Aquí se cumple la palabra de Dios. Miremos, dice, volvamos a Mateo. Mateo 21. Versículo 9. Y la gente, veamos del 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, tendía
sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Observe esto. Jesús entra en un burro a Jerusalén, pero los honores que se le dan es ¿de qué? De un rey. ¿Qué hacían cuando llegaba un rey? Bueno, vamos a esta época. ¿Qué hacen cuando llega una persona importante de otro país? ¿Qué colocan? Una alfombra roja, ¿cierto? Una alfombra para que la persona camine. Y leamos, el versículo 8 dice muy claro: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. O sea, le colocaron una especie de tapete al Señor Jesús. Y otros, póngale cuidado, cortaban ramas de árboles y las tendían sobre el camino. O sea, le dieron si bien es cierto, Jesús no entra en un caballo como símbolo de guerra, de poder y todas estas cosas, sino que entra en un burro, la bienvenida que le dan es la de un rey. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es solo que era en un burro, sino lo que hace la gente está emulando que estaban ya recibiendo al rey que había sido prometido y que había de venir. Ahora, el versículo 9. Y la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Miren, hermanos, ¿alguien ha estudiado la palabra Hosana? La palabra Hosana, y por eso también miramos ahora una cosa, y es: Hosana significa salva ya ahora, rescátanos ya ahora. Para mí, el pensamiento de ellos, cuando ellos claman, y esto está, miremos el Salmo 118, versículo 25. Salmo 118, vamos rápido porque por ahí se me olvidó, no sé si lo coloqué, 25-26. Oh Jehová. Esto es un salmo que usaban los la gente del Antiguo Testamento, y este era un salmo que recitaban en las fiestas que hacían en el templo en Jerusalén. Entonces, mire lo que él dice ahí: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, o sea, nos bendiga. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Era una expresión del Antiguo Testamento, era una forma de alabanza. Ellos esperaban ese Salvador, ellos esperaban ese Mesías, ellos estaban esperando a alguien que los rescatara, mi hermano. Y aquí, claro, como la gran mayoría era judío y conocían, pues aquí comienzan a clamar, y cuando ven a Jesús, entonces comienzan a decir: ven, sálvanos ahora ya, rescátanos, Señor. Es una súplica de salvación lo que ellos exclaman ahí. Es una súplica de exclamación que después se volvió también en una exclamación que usa el pueblo de Dios, que usa el pueblo cristiano. Pero mi hermano, mire usted lo interesante. Ellos estaban esperando ¿qué? Un Salvador. Estaban esperando. El problema aquí también es que ellos esperaban un Salvador. ¿Para quién? Para ellos. Ellos esperaban un Salvador para ellos, para el pueblo de Israel. Ellos no estaban incluyendo a ninguno más. Y ellos dicen: Señor, sálvanos ahora. Rescátanos, Señor. Y dice: y bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en su altura, oh sálvanos en nuestras alturas. Esa era una exclamación. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos?
Jesús entró a Jerusalén. Lo siguió una gran multitud. Le dieron la bienvenida como rey. No sé si ellos se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero yo creo que en la forma que ellos actúan, ellos toman una costumbre para ponerla en ese momento delante de Jesús. Y aquí vemos cómo Jesús entra, pero hay una parte en la que dice, cuando el 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué se pasó? Se conmovió. Y preguntaban, ¿quién es este? Oiga, yo a veces pienso, digo, medito. A veces la gente hace cosas y no sabe qué está haciendo. Porque aclamaban, Hosana, pero cuando entra a Jerusalén, la gente se conmueve y la gente pregunta, ¿quién es este? Miren, hermanos, Jesús entró a Jerusalén, pero en Jerusalén lo vieron como ¿qué? Como un profeta, nada más. Jesús sí era profeta. Jesús cumplió todos los ministerios. Jesús cumplió con todos. Él es sacerdote, Él es rey, Él es profeta, en fin, Él cumplió con todos los ministerios. ¿Qué tal si miramos Deuteronomio? Estoy dando la parte como introductoria para sacar la idea ya central de todo esto. Deuteronomios capítulo 15, yo no sé si lo escribí o no lo escribí, muchachos. A trabajar se dijo. 15, perdón, es 18:15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a él e iréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Les recomiendo algo, un comercial. Lean, terminen en sus casas de leer todo esto para que entiendan qué es un profeta y qué es una palabra profética. Entonces, mis hermanos, él entra como profeta, lo ven como el profeta. ¿Qué es lo que no ven en él? El Mesías. A él lo vieron, este es el profeta, pero no vieron que era el Mesías anunciado, el Salvador, el que venía a rescatarlos, mi hermano. Y si yo me vengo a estos tiempos, póngame cuidado, y vamos, hermano, yo no sé, Lucas 19, versículo 41, también no sé si yo me está llevando esos versículos, hermanos, será por algo. Lucas 19, 41. Quiero que quede el mensaje claro. Dice 41. Y cuando llegó cerca, este es el mismo texto que leímos, pero es el que está en Lucas, porque ese está en los 4 evangelios. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y todas partes te estrecharán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no quisiste el tiempo de tu salvación. Había llegado un tiempo importante
un momento trascendental para la gente de ese entonces, y era la llegada de Jesús, el Salvador y el Mesías, el que iba a cambiar la vida del ser humano. No iba a combatir ni iba a destruir reinos, sino que iba a destruir el reino de las tinieblas en cada persona, para que la persona que recibiera a Cristo sea la persona que entonces recibe paz en su corazón. Romanos dice claro que tenemos paz primeramente para ¿con quién? Para con Dios, luego con los hombres. Mire, ahora ese tiempo llegó a Jerusalén. Y si miráramos, creo que Mateo también 23 dice que Jesús le dice al pueblo de Israel, le dice: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviadas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollos y los protege, pero no quisiste? Si miramos todo este panorama, iglesia, si lo analizamos bien y lo traemos a nuestros días, ¿cómo lo ven ustedes? Lo mismo. Jesús entró a Jerusalén, pero la gente no vio al Salvador, vio a un profeta montado en una burra y listo. ¿Cuánto tiempo estamos predicando el Evangelio? ¿Cuánto tiempo se está anunciando de Jesús? ¿Cuánto tiempo hemos estado diciendo que Jesús está próximo a venir? ¿Y qué pasa? Nadie corre. Es más, con el dolor del alma y los que estudiamos la palabra y estamos dedicados a esto, vemos cómo la gente se va alejando cada día más de Dios. Dios está perdiendo importancia dentro de la humanidad para nuestros días. Dios ya no es importante, porque el mismo pueblo de Dios hoy coloca a Dios en segundo lugar y lo primero son las cosas del mundo. ¿A cuánta gente se le ha predicado y se le enseña la palabra? Jesús está para venir. Ellos sabían aquí desde Zacarías 500, 600 años antes que iba a entrar el Mesías a Jerusalén montado en un burro. ¿Y qué pasó? Cuando entró Jesús, no lo vieron como el Salvador, sino como que querían aquel rey que venía a destruir al imperio romano para ellos ser libres de la opresión del pueblo romano, y esa era una realidad. Nosotros hoy también sufrimos opresión. Hay cosas muy injustas. Hay cosas que los gobiernos imponen que no son justas. Tantos impuestos y tantas cosas, hermano. Habían subsidios para comprar vivienda, hoy no lo hay. Ya la vivienda la puede comprar el que tiene muchos recursos, pero no cualquiera puede comprar una vivienda hoy. O sea que el pobre sigue siendo más pobre. Y ellos pensaban que había que acabar con eso. No, mi hermano. Y Jesús entró a Jerusalén. ¿Cuándo entró el Evangelio a Sudamérica? Por allá en el siglo XVIII, XIX. Y a nuestro país vino a través de los españoles, con los sacerdotes o curas que traían españoles que medio enseñaron el Evangelio en ese entonces por allá con Cristóbal Colón. Pero el Evangelio llegó y desde ese entonces se está predicando. ¿Cuántos han visto a Jesús? ¿Cuántos realmente en lo que se ha predicado y enseñado todos estos siglos la gente ha entendido que se está hablando de un Salvador? No está entendiendo, la gente no está entendiendo de que es un Salvador. Y estamos anunciando que Cristo está para venir. A ellos se les dijo: vendrá tu Salvador, oh Jerusalén, vendrá montado en un pollino, vendrá a ti como rey, humilde, justo, sencillo. Pero no hay respuesta.
Hoy la respuesta al llamado de Dios es cada día menos. Entre más se predica la palabra, menos respuesta hay de la gente al evangelio. Y cuando responden muchas veces lo hacen como por una forma de vida más o menos, pero no porque sus vidas sean entregadas, no porque sus vidas estén a los pies de Cristo. Muy pocos hoy en día se rinden a los pies de Cristo. Muy pocos hoy entregan sus vidas realmente a Cristo. Fijan una meta que en la vida lo primero es Dios. Muy pocos tienen esa meta, muy pocos. Entonces, mi hermano, si vemos, por eso es que yo le digo a veces, mire, que los judíos crucificaron a Jesús, pues sí, pero no. Todos crucificamos a Jesús. ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Por los pecados de los judíos? No, por los pecados de todo el mundo. Claro, ellos fueron los del momento. Claro, ellos estaban en ese momento. Gobernaba Roma y ellos, la casta religiosa gobernaba de acuerdo a Roma y tenía compromisos con los emperadores y todas estas cosas. Y crucificaron a Jesús. Pero Jesús fue crucificado por tus pecados y por mis pecados. Entonces, mi hermano, todos. ¿O usted cree que Judas es el único que ha traicionado a Jesús? ¿Tú crees que Pedro es el único que ha negado a Jesús? No. Mucha gente ha traicionado a Jesús. Mucha gente conoció de Jesús. Jesús les sanó. Jesús los liberó. Jesús los rescató. Y hoy andan alabando y glorificando el mundo. Hoy ya no están en el altar de Dios, sino que están en el altar de Satanás. Así es. Están en el altar de las tinieblas. Así es. Muchos son los que han traicionado a Jesús, porque Jesús ya murió en la cruz. Jesús ya pagó el precio por ti. Jesús ya pagó todo allá en la cruz. Mas sin embargo, a pesar de la evidencia y a pesar de lo real que fue el sacrificio de Jesús, muchos le buscan para que me sane, me libere y te veo, Mateo, como dice el adagio. O me vienes a decir que el único que ha negado a Jesús es Pedro. ¿Cuántos niegan a Jesús? Ah, ¿tú eres cristiano? ¿Yo? No, yo no soy cristiano. ¿Ah? Después de que Cristo ya pagó en la cruz, después de que Cristo ya hizo todo por ti, usted está diciendo, yo no conozco a ese Señor. Lo mismo que Pedro dijo, lo dice mucha gente. Yo a Jesús no lo conozco, ni quiero conocerlo, ni necesito de Jesús. Muchos son los que hoy niegan a Jesús. Y es que negar a Jesús muchas veces no es solo de palabras, sino cómo ando yo realmente. ¿Qué testimonio doy de Jesús? ¿Qué testimonio estás dando de Jesús? ¿Cuál es la imagen que está proyectando ante las tinieblas, ante el mundo que está destruido por el pecado y la maldad? ¿Qué es la imagen que transmite como hijo de Dios? ¿Cuál es la imagen de Cristo que estás transmitiendo? Porque cuando tú no transmitas una imagen que realmente refleje que Cristo está en tu corazón, lo estás traicionando y lo estás negando. Esa es la realidad de la palabra, mis hermanos. Entonces, ¿cuántos ustedes creen que fue solo los que estaban allá ese día que gritaban crucifícale? ¿Crucifícale? Eso solo. No. ¿Cuántos de los que gritaron esa tarde o ese día, crucifícale, no habían recibido de Jesús? Podría haber muchos que habían recibido de Jesús. Inclusive hubieran poder estar en el banquete de los 5,000, ¿sí o no? Tan buen almuerzo que Jesús les dio. Pero después decían crucifícale. ¿A cuántos Dios les ha dado bendiciones día tras día, iglesia? Y es lo que hoy les decía y les digo nuevamente, hermanos.
son ustedes muy bendecidos. Porque cuando yo me sentaba con mi abuela a hablar con ella, tenía unos 10, 11 años, con mis tíos que contaban las atrocidades. Mi abuelo lo mataron en la violencia. Y atrocidades donde llegaban fincas por completo, haciendas que quedaban desoladas, todos muertos. Y todo eso, hermanos, pero ustedes aquí nunca han padecido eso. Y uno se va y mira, Señor, ¿cuál es la solución para la violencia? No va a haber un presidente, no va a haber un gobernante que haga que en el país se acabe en 4 años lo que en 2 siglos o más, o un siglo hemos padecido. No. ¿Cómo es la solución entonces? Si no puede haber un gobernante, porque ningún gobernante del mundo va a acabar con la guerra. Nadie. No la va a acabar, porque si el hombre pudiera acabar con la guerra, entonces, ¿para qué Jesús? Jesús es el príncipe ¿de qué? De paz. ¿Cómo cambia? No espere que los demás cambien. Cambie usted, mi hermano. No hable de tanta guerra y de tanta cosa cuando hay una forma de acabar con la guerra. Pero eso comienza por cada persona. Eso es personal. ¿Cómo acabo yo? ¿Cómo cambia la vida de una persona violenta? ¿Cómo cambia? ¿Recibiendo a Jesús? Nadie que ejerce violencia, nadie que odia, que destruye, que tiene un espíritu de destrucción, de maldad, de horror y todas esas cosas va a cambiar porque un gobierno subió. No, él cambia porque Cristo entra a su corazón y su corazón será cambiada y la maldad que hay en el corazón de ese hombre termina para que en el corazón de ese hombre esté la paz de Cristo. Eso es, iglesia. Así es que se hace la paz. ¿Usted cree que porque usted le lleva un papel a un hombre que ha ejercido la violencia 20, 30 años y que entonces por firmar allá en un lapicero que puede valer 30 millones de pesos, su corazón cambia? ¿No? Es lo más absurdo que puedo yo ver en la vida. Nadie cambia por firmar un papel. El único cambio que puede ejercer sobre un ser humano es Cristo. Pero para que esa persona cambie, la persona tiene que conocer de Cristo y la persona tiene que recibir a Cristo. La gente recibió a Jesús en Jerusalén y lo recibieron como rey. ¿Se salvaron todos? No. Los que estaban en los gobiernos siguieron siendo lo mismo. Los que estaban allá en la casta religiosa, el imperio religioso que había en ese entonces, siguieron siendo lo mismo. Aquí no se trata, mi hermano, de qué puede hacer el hombre por mí. No, deje eso de pensar que si yo o que si se elige a tal o tal persona, las cosas van a cambiar. No. Puede que haya un gobierno que tenga más control sobre nuestro país, pero no es que él va a cambiar el corazón de los corruptos. La corrupción en Colombia ya se volvió una cultura dentro de nosotros. Se roban lo que se roban y no se ponen ni siquiera pálidos. Ni les pasa un frío por nada. Porque eso se volvió eso forma parte de la cultura política de nuestro país. ¿Usted cree que un presidente que suba allá va a acabar con los corruptos? No. La corrupción está en el corazón de las personas que lo hacen. Y el único que puede dejar y puede sacar la corrupción del corazón de un hombre se llama Jesucristo. La honestidad no viene
porque usted quiera, es porque en su corazón o hay honestidad o hay corrupción. O hay justicia en su corazón o hay injusticia. Pero no vamos a cambiar. La gente se le está anunciando de Cristo como para ese entonces. Predicamos a Cristo, pero cada día la gente piensa más en el hombre. Va tras el hombre, pregunta por el hombre y le pide al hombre que le muestre el camino, que siga, que este es el que nos va a llevar y nos va a traer y nos va a subir. ¿Cuál dijo y quién dijo eso, por Dios? Así que, iglesia, yo sí le digo a usted, hay un príncipe de paz. ¿Saben dónde está en el Antiguo Testamento? Isaías capítulo 9. Mas ahora siempre, sí, creo que es, sí. Ahí está. Señor. Por eso, ¿el 9 qué? Mas ahora siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción. Es que hay una parte donde dice, y el Señor envió palabras. 9:6. Gracias. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Hermanos, la iglesia hoy se tiene que enfocar en lo que se tiene que enfocar. Se les ha anunciado la venida de y él ya vino, pero estamos anunciando su segunda venida, la cual es la última. Ya no hay más. Cuando venga Jesús y se lleve a su pueblo, ya no hay más opción. Ya no. Algunos dicen, no, pues si yo en la tribulación, yo así me tengo que poner la cabeza. No, mi hermano, no vienen a la iglesia así. Que no hay ningún impedimento, que nadie les molesta la vida. Ahora me vienes a decir que vas a poner la cabeza allá en la gran tribulación para ser salvo. No inventemos cuentos. Seamos realistas. Si en este tiempo, con dificultad, como lo dijo Jesús, se salva la gente, ¿ahora qué será en ese tiempo, mi hermano? Así que es el tiempo de la iglesia. Como fue el tiempo de Jerusalén cuando Jesús entró a Jerusalén. Este es el tiempo de la iglesia para decirle al Señor, oh sana, Señor, rescátanos, sálvanos de esta perversa generación, de esta generación malvada y perversa del pecado y de la oscuridad de tinieblas que gobierna al mundo. Que el Señor salve a la iglesia. Que el Señor rescate a la iglesia, porque si el Señor viene hoy, muchos se quedarán. Dolor en el alma, sí, y tristeza, sí. Habrá lamento y crujir de dientes, porque vendrán y verán al Cristo resucitado. Pero cuando dice que habrá quebranto, ya habrá tristeza, habrá remordimiento, habrá el crujir de dientes. ¿Por qué será? Porque se quedaron. Porque aunque como dijeron, ojo, Señor, Señor, en tu nombre ¿qué? Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, le dimos de comer al hambriento, predicamos en tu nombre, Señor. Y lo más duro y doloroso es que Jesús, ¿cómo responde? Apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco a ustedes. Jesús no le estaba hablando al inconverso, le estaba hablando a los judíos
Y esta palabra hoy habla a la iglesia. No creas que por levantar las manos y venir a los servicios o a un servicio ya tienes alas. No. Mira cómo está tu vida y qué imagen lleva usted de Cristo en este tiempo. ¿Cuál es la imagen de Cristo que estás manifestando al mundo de las tinieblas? Hay mucho que decir, pero no hay tiempo. Así que, amada iglesia, no olvide, no duermas. Y lo estoy hablando de la parte espiritual. Vigilen, esté atento, porque todo lo que está escrito se cumple. El Salvador sí entró a Jerusalén, pero ya no vuelve a entrar a Jerusalén como entró. ¿Sí ve? Él entró una vez a Jerusalén como estaba escrito y ya no volverá a entrar. En la misma forma, porque cuando venga, vendrá, dice que ahora sí va a venir ¿en qué? En su caballo, porque viene como Rey de gloria. Ya no viene como un siervo sufriente, viene como el Rey de gloria. Póngase de pie. Cierro, amada iglesia, diciendo esto. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no entendieron el tiempo de su salvación. Este es el tiempo de tu salvación. Este es el tiempo de tu salvación. Así que, iglesia, que Dios nos guíe y nos ayude, porque puede ser que Jesús no demore mucho en venir. Espero que usted, hermano, medite en esta palabra y pueda sacar una gran enseñanza para usted personalmente. A los que se conectaron a las redes sociales, Dios te bendiga. Bienvenido, si es que hoy has recibido a Cristo, si es que a través de esta palabra ha encontrado a Jesús, bienvenido. La Iglesia Manantial de Dios le dice gracias por haber estado y la bendición de Dios les conduzca en esta semana. Nos vemos próximamente. Amén.